Bienvenidas al conversatorio Estrategias para la Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres Adultas Mayores. Se encuentran con nosotras la maestra Elizabeth Ramírez Rodríguez, titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nuevo León. La maestra Cintia Lucía Marín Montoya, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. La maestra Graciela Bucana Ortega, titular de la Secretaría de las Mujeres. La licenciada Laura Paula López Sánchez, presidenta ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres. La doctora Anayeli Mandujano Montoya, rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Y la maestra Consuelo Bañuelos Lozano, de Promoción de Paz, ABP. Primeramente, antes que nada, les doy la más cordial bienvenida y les agradecemos su presencia hoy para conversar sobre el tema del que debe hablarse todos los días, la erradicación de la violencia contra la mujer y específicamente la prevención y atención de la violencia hacia las mujeres adultas mayores. En el marco de la conmemoración del día 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, poner sobre la mesa que el abuso físico y mental hacia las mujeres mayores es una realidad. Nos ayuda a visibilizar esta problemática, pero sobre todo a seguir buscando soluciones a través de diversas acciones y, muy importante, a través de alianzas que nos permitan fortalecer las labores que cada institución realiza. Como dato histórico, así rápidamente, quiero recordar que este día tan importante fue establecido en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas, un 25 de noviembre de 1960, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, en República Dominicana, quienes hoy son sinónimo de la lucha por la libertad y los derechos de las mujeres. En lo que a la violencia ejercida contra las adultas mayores se refiere, la cartilla sobre los derechos humanos de las mujeres mayores señala que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer aprobó en el 2010 la Observación General número 27 para ayudar a los estados a dar cumplimiento a todas aquellas acciones y obligaciones que tienen para garantizar una vida digna para este grupo de la población, tras reconocer que la edad es uno de los factores por los que la mujer puede sufrir discriminación y abuso. Existen muchos tipos de violencia de los que pueden ser objeto las adultas mayores, desde el maltrato, abandono, distribución injusta de recursos y restitución de acceso a los servicios básicos, entre otras situaciones que, como suelen suceder en cada caso de violencia, siempre va en escalada. Sin más preámbulo, demos paso a este conversatorio en el que estoy segura tendremos un intercambio de experiencias e información que nos será útil para seguir realizando nuestras labores desde nuestras distintas áreas. Voy a realizar dos preguntas. La primera sobre prevención y la segunda sobre atención. Para todas, ¿cuáles son las acciones que su institución realiza a fin de prevenir la violencia hacia las mujeres adultas mayores? En el orden en que están. Aquí empezamos, maestra Elizabeth. Ok, muchas gracias, doctora. Antes que todo, pues gracias por la invitación a participar en este espacio. Y bueno, pues para introducir un poco la respuesta a esta pregunta, es importante que conozcan cuál es la labor que hacemos desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es una institución que se crea a partir de la Ley General de Víctimas en el 2013 y que tiene como objetivo brindar esta atención, acompañamiento a las víctimas que son víctimas de delitos federales o de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, la comisión tiene sus oficinas administrativas en la Ciudad de México. Sin embargo, hay 32 centros de atención integral en las 32 entidades
para dar este acompañamiento y esta atención inmediata a las víctimas. En este caso, pues me toca representar el CAI de aquí de Nuevo León. Y bueno, dentro de la labor de prevención que nosotros hacemos, pues abordamos dos niveles de prevención. Claro. Por un lado, la nivel primaria, esa se lleva a cabo a través de una dirección de políticas públicas y que ellos despliegan todas las acciones de educación, de sensibilización en este tema, de esas colaboraciones con las instituciones académicas, educativas, organizaciones de la sociedad civil, para ir permeando y visibilizando esta problemática. Pero por otro lado, y donde está nuestro mayor enfoque de atención, es en la prevención terciaria. Sabemos que por mucho tiempo, sobre todo antes de la creación de esta ley, la prevención terciaria se enfocaba a la reinserción social. Claro. Sin embargo, dejaba a un lado la mirada hacia las víctimas. Entonces, lo que se busca en esta prevención terciaria es precisamente voltear hacia las víctimas, establecer una sensibilización también de la sociedad y una solidaridad de la sociedad a las personas que han sido víctimas de delitos, y poder establecer un acompañamiento oportuno y cercano con las víctimas para no revictimizarlas, para poderlas acompañar en este proceso de que ellas puedan ir reconstruyendo su proyecto de vida. Más adelante lo abordo, pero específicamente qué es lo que trabajaríamos en esta reconstrucción del proyecto de vida con personas, mujeres, adultas mayores. Así es. Muchísimas gracias, maestra Elizabeth. Maestra Cintia Lucía Marín, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, de Atención a Víctimas del Estado. Muchas gracias, doctora. Sí. Muchas gracias igualmente por el espacio. Lo comentó la maestra Elizabeth hace un momento por parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, creada, como bien se mencionó, a partir de la Ley General, y en el Estado también contamos con una Ley Estatal de Atención a Víctimas. En las acciones, igualmente, como se menciona por parte de la maestra Elizabeth, pero a nivel estatal. Es decir, nosotros atendemos los delitos en el Estado de Nuevo León. La Comisión Ejecutiva es una institución que atiende a todos los delitos. Lo que hemos buscado es también especializar. Es diferente atender a víctimas de violencia que atender a víctimas indirectas, de familiares de personas desaparecidas, que atender a víctimas de robo. Sí. Es una cuestión y atenciones especializadas que se necesitan. Para el tema de prevención, somos una institución que realiza acciones en materia de ayuda, asistencia, atención y reparación integral. Como bien mencionó también la maestra Elizabeth, es importante detectar a tiempo las violencias para evitar una revictimización, para evitar también tener víctimas posterior a los hechos victimizantes. Entonces, igualmente la prevención que realizamos es desde la parte terciaria, evitar que sucedan o que escale la violencia de ciertos delitos. Y la otra parte, igualmente, sensibilizar a las instituciones. Tenemos en el Estado un sistema estatal de atención a víctimas, que los tres poderes son parte del sistema, entonces es importante sensibilizar a todas las instituciones que conozcan que todos también debemos actuar bajo ciertos principios de buena fe, de creer en las declaraciones de las víctimas, por supuesto con perspectiva de género y con enfoque especializado y diferenciado. Muchísimas gracias. Toca el turno a la que siempre le hemos dicho magistrada Graciela Bucana Ortega, siempre, en retiro, ahora magistrada en retiro. Maestra Graciela Bucana, titular de la Secretaría de las Mujeres. Sí, muchas gracias por la invitación, Mirna. Muy importante atender la violencia contra las mujeres adultas mayores, porque dentro de lo que la Secretaría le corresponde, que es la atención secundaria de la violencia, es decir, cuando ya se dio propiamente el delito, la Secretaría ha visibilizado que al día de hoy la violencia hacia las mujeres es parte de una criminalidad contra las mujeres. Tenemos una delincuencia que es misógina, porque más del 65% de los delitos que se cometen en el Estado y en el resto del país, en otros son hasta el 70%, tienen una vinculación directa contra una mujer. ¿A quién le roban el carro? A las mujeres. ¿A quién le roban la bolsa? A las mujeres. ¿A quién atacan en una tienda de conveniencia porque están como dependientes? A las mujeres. ¿A quiénes esperan que estén solas en su casa para robarle a las mujeres? Y no hablemos, además, de todas las violencias que ya has comentado, ¿verdad?
que son directamente enfocadas a mujeres, a niñas y adultas mayores. En el caso de las adultas mayores está en una situación sumamente grave porque por su condición tienen un alto grado de vulnerabilidad. Cuando una mujer es adulta mayor es como un niño pequeño, ¿verdad? En donde pues ya sus fortalezas físicas, sus dependencias son mayores. Entonces es un grave ataque hacia las mujeres adultas mayores. En la Secretaría de las Mujeres atendemos esta violencia y hemos hecho acciones que van transversalmente encaminadas a, primero, difundir. Segundo, hemos hecho brigadas para atender a adultas mayores, en donde hemos encontrado, en compañía con el Instituto Estatal de las Mujeres, con quien nos apoyamos, 44 mujeres, pero también hemos hecho visitas directas en lo que nosotros le llamamos intervenciones a domicilio, para detectar los casos de mayor violencia reportados por las llamadas al 911 del C5 y al 070. Y en esas hemos encontrado una gran cantidad de mujeres adultas mayores que en la siguiente pregunta con gusto responderemos. Muchísimas gracias, maestra Graciela Bucana. Ahora toca el turno al Instituto Estatal de las Mujeres. Licenciada Laura Paula, por favor. Gracias por la invitación. Las mujeres adultas mayores, igual que cualquier edad de las mujeres, ¿verdad? Somos usualmente el mayor porcentaje de víctimas de violencia de todo tipo, ¿eh? Los índices que tenemos registrados en la entidad, pues es de que somos también a esta edad víctimas de violencia. Pero en el instituto pensamos que el empoderamiento es muy importante en todas las edades de las mujeres, ¿sí? Empoderamiento. Como empoderamiento en la parte de la prevención. ¿Y cómo estamos trabajando con las adultas mayores? Tenemos una gran cantidad de mujeres que visitan al instituto, de mujeres adultas mayores, ¿verdad? Y bueno, pues lo que tenemos para manera de atenderlas en materia de prevención es un centro de fortalecimiento emocional. Muchas veces esta brecha generacional, intergeneracional que tenemos en la sociedad aísla a las mujeres adultas mayores. No tienen con quién hablar, no tienen con quién platicar. Hay una falta de entendimiento entre las generaciones. Los jóvenes piensan que esta generación está obsoleta y las adultas o los adultos mayores, ambos, sí, no entienden a los jóvenes. Hay una brecha generacional ahí que afecta. Bueno, tenemos un centro de fortalecimiento emocional donde tenemos un grupo de psicólogas que pueden atenderlas de manera directa para platicar, para que entiendan su situación y para que concienticen si están viviendo algún tipo de violencia. También tenemos un centro de mecanismos alternativos donde les damos atención a los conflictos que puedan presentar. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones la violencia que vive una adulta mayor es dentro del hogar, en el seno familiar, y que no son delitos porque ocurren dentro de la familia, pero pues no vas a denunciar. Te platico un caso de una abuelita con su nieto, ¿verdad? Pues que sufría violencia económica. No lo va a denunciar, es su nieto, pero le ayudamos a resolver el conflicto a través del Centro de Mecanismos Alternativos. Y también tenemos pues capacitación, cursos, para que ellas puedan también tener un ingreso, porque es importante la autonomía económica en cualquier edad de las mujeres. Muchísimas gracias. Ahora, doctora Nayeli Mandujano, rectora de la Universidad de Ciencias de la Seguridad. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Platicarles que la Universidad de Ciencias de la Seguridad justamente profesionaliza y especializa a todos los profesionales de la seguridad. A través de nuestras 8 escuelas lo hacemos con aquellos que tienen corte policial operativo y aquellos que no lo son. A través de nuestras escuelas de formación básica, de nuestra escuela de mandos y de nuestra escuela superior de mando, estamos construyendo la mejor policía del país, y esa es la de nuestro estado. Entonces, en estas escuelas lo que hacemos es poderles brindar todas las herramientas necesarias para que ellos puedan atender a las mujeres que son víctimas de violencia, y claro que esto incluye a las personas adultas mayores que se encuentran en diferentes contextos de vulnerabilidad. En el caso del personal que no es meramente policial, tenemos una división de especialización donde a través de nuestras escuelas de educación continua, por ejemplo, brindamos constantemente capacitación en los tópicos que nos interesan actualizar. Recientemente, en coordinación justamente con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, certificamos a asesores jurídicos victimológicos para que ellos puedan ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, eso lo hacemos desde la Escuela de Educación Continua.
También tenemos una escuela de posgrado de esta misma división, donde justamente ofertamos una maestría en victimología, y la Escuela de Investigaciones Científicas, donde buscamos generar nuevos conocimientos que se traduzcan en mejores prácticas en materia de seguridad, y por supuesto la violencia hacia las mujeres es uno de ellos. Muchísimas gracias. Hay que decir que es la primera rectora de la universidad, entonces estamos así de veras. Muchas gracias. Y desde la sociedad civil, ¿cuáles son las acciones que su institución realiza a fin de prevenir la violencia hacia las mujeres adultas mayores? Maestra Consuelo Bañuelos Lozano. Muchas gracias, me siento muy honrada de estar en esta mesa. Bueno, nuestra organización tiene como objetivo la prevención del delito, de las adicciones y de la violencia. Trabajamos principalmente en los centros penitenciarios, en los centros de rehabilitación de adicciones y en los espacios, colonias que tienen mayor índice, sobre todo de violencia y narcomenudeo. En estos espacios pues, nos encontramos a muchas adultas mayores que son violentadas. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, un grupo especial que son las mamás, abuelas de quienes están privados de su libertad o privadas de su libertad, quienes reciben pues a veces tratos poco amigables o tratos violentos institucionales, por una parte, en todo el proceso legal de su hijo, de su hija, en todo el proceso de visita a su hijo o a su hija, pero cuando ellas cuidan a los nietos, sufren de pobreza, sufren de violencia, sufren de marginación y sufren de una violencia emocional también fuerte. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues tratar de darles un acompañamiento personal a cada una de estas abuelas, de forma que puedan tener las necesidades básicas resueltas, sobre todo alimentarias, de salud, apoyo en salud a los nietos o a ellas mismas y un seguimiento de cada uno de los casos. Tenemos aproximadamente 150 mujeres adultas mayores, abuelas o madres adultas mayores de personas que están privadas de su libertad. Entonces, es un grupo importante para nosotros. En el grupo de las adicciones, de quienes tienen nietos sobre todo, con alguna situación de adicciones, sufren de violencia física. Entonces, lo que tratamos de hacer es al nieto o nieta internarla, hacerle un internamiento. Tenemos convenio con más de 30 centros de rehabilitación de adicciones, de tal forma que ante el primer brote de violencia por alguna causa de adicción podamos nosotros llevar a este chico, a esta chica a una desintoxicación, a una rehabilitación y así pues prevenir que la violencia siga escalando. Y acá en las colonias, en donde nos encontramos también muchas mujeres adultas mayores violentadas, lo que tratamos es hacer pues un vínculo con todas las instancias gubernamentales de todos los niveles para que puedan ser atendidas. Las necesidades son infinitas, por eso pues nuestra mayor labor es hacer vínculos, redes, tejer esos enlaces para que estas personas puedan ser atendidas adecuadamente. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la primera ronda y ahora vamos a hablar sobre la atención. Durante el 2022, ¿cuántos casos de violencia hacia las adultas mayores han atendido en sus respectivas instituciones y cuáles son las estrategias de atención que se han implementado? Dirigidas a CAI, CEAP, Secretaría de las Mujeres y el Instituto Estatal de las Mujeres. No sé si ahora empezamos de allá para acá. A ver, licenciada Laura Paula. ¿Empiezo yo? Primero. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, el Instituto Estatal de las Mujeres recibe diario, solamente en la sede principal, entre un promedio de 80 personas, de 80 mujeres diarias, de 60-80, perdón. De 60-80 mujeres diarias, solamente en el instituto, en 5 de mayo, en la sede principal, más los institutos municipales donde tenemos 34 equipos multidisciplinarios. ¿Cuántos equipos? 34, con cobertura en todo el estado. Entonces, mira, lo que hemos recibido, según nuestras estadísticas, 595 usuarias mayores de 60 años. En la sede ¿500? Sí.
595 usuarias mayores de 60 años. Donde el tipo de violencia, el que tiene el 85%, casi el 90%, es la psicológica, con 480 mujeres víctimas de este tipo de violencia, 61 de tipo económica, 18 física y, no me vas a creer, sexual 3. Hay agresiones, hay abuso sexual con las personas adultas mayores, con las mujeres. Y en el ámbito en que lo reciben, pues principalmente es en el familiar, 563 casos en el familiar, 27 en el comunitario, 1 en el laboral y 1 en el patrimonial. Fíjate que este tipo de agresiones, yo te comento un caso, el de la abuelita que estaba diciendo ahorita, una abuela con su nieto que le quita su tarjeta y que le quita los pocos ingresos o muchos, lo que sea, y él administra y ella está aislada totalmente de la cuestión económica y pues a causa de eso pues vive muchas necesidades, ¿no? Aparte del maltrato psicológico, este es un ejemplo. Un ejemplo. Sí, un ejemplo, ¿sí? Y hay mucha incidencia de violencia de los nietos hacia los abuelos. Y hablando de la brecha generacional de la que hablaba al principio, bueno, pues ahorita las familias son compuestas. Muchos abuelos están cuidando a los nietos, están cuidando a los hijos, a los nietos, ¿verdad? Se están quedando, como cerraron las guarderías, como hay una serie de factores que afectaron a la familia. Las mujeres tienen que salir a trabajar. Ahí, como decía, hay una composición diferente de las familias ahorita. Esto hace que no haya un respeto, una atención al adulto mayor, igual que a los niños, así como privilegiamos el interés superior del menor, pues los adultos mayores también requieren una atención especial. Sí, en vez de seguir trabajando después de su desarrollo laboral, su tiempo activo laboralmente en la vida, pues llegan a una edad donde ya están en casa y siguen trabajando. Entonces, este es un tipo de violencia que les afecta mucho de manera emocional y también, bueno, pues esta es la mayor parte de violencia que recibimos, la violencia psicológica por parte de los hijos, de los nietos, de la comunidad en general. Hemos perdido esa admiración por nuestros adultos mayores. Creo que es hora de retomarlo, creo que es hora de visibilizar y de decirles al mundo, a la sociedad, pues que son un ejemplo, que tenemos la experiencia, porque yo también soy adulta, tenemos la experiencia, la capacidad y todavía, fíjate que los tiempos han cambiado. Anteriormente una persona de 60 años, pues era como que ya no tenías la capacidad para trabajar o para atender diversas cosas. Hoy los de 40 años pues son como de 30, ¿no? Y ahorita las personas de 60 años son como de 40, 50. Tienes toda la actividad, toda la capacidad para seguir trabajando, para seguir creando, para seguir dirigiendo cosas, ¿por qué no? Entonces, esta parte de la violencia psicológica, que es la mayor que recibimos, que reciben las personas, creo que está en nuestras manos, en las familias y en la sociedad, poderlo corregir. Muchísimas gracias. Toca con la maestra Graciela Bucana. ¿Qué atención estamos con la atención desde su institución? ¿Cuáles han sido cuántos casos de violencia hacia las adultas mayores han atendido en su institución? Es una institución relativa, es nueva. Es nueva. Del 2022 a la fecha tenemos 225 casos de mujeres adultas mayores, de los cuales 115 casos han sido casos derivados ya de una denuncia, un reporte de violencia. Desafortunadamente, en la parte de las intervenciones que hemos hecho a esas llamadas recurrentes de las familias, nos hemos dado cuenta que la incidencia de los casos de violencia hacia las mujeres adultas mayores va en aumento. Como ya lo comentaba la licenciada Laura Paula, los hijos y los nietos generalmente son jóvenes menores de 30 años que por droga agreden particularmente en estos casos más graves, agreden a las mujeres adultas mayores. La pandemia nos dejó como consecuencia gran índice de consumo de droga y de alcohol, particularmente el alcohol. El alcohol es el indicativo de la violencia hacia las mujeres en la parte de violencia familiar y violencia contra la mujer
de edad mediana a joven. Pero la droga es el indicativo número 1 para agredir a las mujeres por los hijos y los nietos, en el caso de que quieren dinero. Pero, ¿cuál es la incidencia que coincidimos ahorita? Además de una agresión que puede ser una lesión que no es grave, que tarda menos de 15 días en sanar, como son empujones, algún golpe, hay mucho daño en propiedad ajena porque destrozan vidrios, destrozan puertas, destrozan cerraduras, rompen enseres domésticos, ese es muy grave. La mayor cantidad de violencia que se sufre tenemos que ha sido psicológica en primer lugar, en segundo lugar la patrimonial, segundo lugar la física, patrimonial, la económica y coincidentemente la sexual, con 3 casos iguales, sí, de los mismos 3 casos. El ámbito en donde se está dando estas violencias, principalmente el 83% es en el ámbito familiar. Y creo que el que pues se queden al cuidado de los hijos, de los nietos, en las familias en donde por la cuestión económica se ha incrementado el que las familias vivan en forma pues más comunitaria. Me he encontrado en muchas de las intervenciones que viven, si bien no en una sola casa, en casas contiguas o alrededor, y que la mujer de edad mediana sale a trabajar y se queda a cargo la mujer adulta mayor, y eso no solamente genera un problema hacia el interior de esa familia, los vecinos quieren que se vayan, porque vaya agrede a las casas y vaya agrede a las personas, pero si no los encuentran empieza a forcejear con los vecinos para que le digan dónde está y si no te rompo los cristales, etcétera. Entonces, sí, desafortunadamente hemos atendido muchas mujeres adultas mayores, pero ya en una situación donde se tienen que tomar medidas cautelares, se tienen que tomar medidas de protección, se tienen que hacer denuncias y se les da seguimiento y acompañamiento. Muchísimas gracias. Ahora, maestra Cintia. Muchas gracias, doctora. Desde la Comisión Ejecutiva Estatal Atención a Víctimas tenemos actualmente 116 casos. Es importante mencionar, la mayoría de los casos que llegan con nosotros a la comisión llegan usualmente con una denuncia ya presentada. Okay. En la comisión atendemos a todos los casos, siempre por supuesto bajo el principio de buena fe, como lo mencioné, ante la credibilidad de los hechos sucedidos. Sin embargo, usualmente la mayoría de los casos que nos llegan son turnados de alguna otra institución, de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de las Mujeres, de alguna otra institución que llegan ya con una denuncia, y atendemos también en el tema y para personas adultas mayores es importante mencionar que hemos identificado también casos de víctimas indirectas. Okay. Violencia familiar es uno de los 3 delitos, es el segundo delito que más atendemos en personas adultas mayores, y en la comisión ejecutiva atendemos el 80% de las víctimas que atendemos son mujeres. Sí. Sin embargo, importante mencionar también que muchas son víctimas indirectas. Esto quiere decir que son madres de personas víctimas de un homicidio, de un feminicidio, okay, familiares, madres de personas desaparecidas. Entonces, como mencioné también en mi intervención anterior, es importante esta especialización y atenderlos con este enfoque diferencial. Esa es desde la parte de las acciones. También contamos con un área de atención y gestión. Para nosotros, como se mencionó, tejido fino institucional es bien importante porque dentro de nuestras atenciones, de la atención psicosocial que damos, por supuesto de la asesoría jurídica también, vamos identificando ciertas necesidades que podemos apoyarnos a cubrir con otras instituciones. Entonces, el tejido institucional es muy importante para nosotros, la participación con el Instituto Estatal, claro, con la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, con la Secretaría de las Mujeres, el Instituto Estatal de las Mujeres, todas las instituciones que participamos en este sistema estatal de atención a víctimas. Así es. Bueno, la maestra Elizabeth Ramírez. Sí, de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, lo que va durante el año hemos atendido 63 mujeres adultas mayores. Aquí por el tipo de delitos y atenciones que nosotros damos, puedo decir que arriba del 80% de estas víctimas son víctimas indirectas. Indirectas. Sí, nosotros atendemos en su mayoría víctimas indirectas. ¿De qué delitos? De delitos en primer lugar de desaparición,
de homicidios, han sido víctimas de homicidio, indirectas de homicidio y de, bueno, algunos casos de temas de negligencia médica. Entonces, al hablar que son víctimas indirectas y que son personas adultas mayores, como lo comentaba también la maestra Cintia, pues sí requieren una atención especializada, una atención focalizada. Estamos hablando de mujeres adultas mayores que estaban llevando pues una vida cotidiana que de repente fue interrumpida a través de este hecho violento de desaparición de su esposo, de una hija, de un hijo, y que entonces esto los está colocando en 3 veces más vulnerables, ¿verdad? Totalmente. Estamos hablando de ya una situación de vulnerabilidad que ellas tenían por temas de edad, por temas de género, y ahora se suma para ser víctimas indirectas de estos hechos. Entonces, eso las lleva a interrumpir una vida que ellas llevaban con una rutina, a quizás ahora, como lo comentaba Consuelo, la maestra Consuelo, ellas hacerse cargo de los nietos, de las personas que están desaparecidas, ellas salir a las búsquedas también, o sea, de adultos mayores en las búsquedas de sus desaparecidos. Entonces, todo eso, lo que nosotros vamos viendo es qué tipo de atención especializada requieren cada uno de los casos. Hay un modelo, es un modelo de integral de atención a víctimas que viene desde la ayuda inmediata hasta la asistencia, a la atención tanto jurídica como de servicios sociales, encaminados a lograr esta reparación integral a las víctimas. Entonces, con ese modelo nosotros vamos trabajando, vamos acompañándolas en estos procesos que ellas además están viviendo de mucha angustia, de mucha incertidumbre y además, así es, de miedo, de temor, de riesgo. Y además, a través de ciertos instrumentos como es el estudio social de casos, vamos detectando si además derivado de esos hechos victimizantes que ya las colocaron como víctimas indirectas, no se están presentando situaciones de riesgo donde ellas además pueden ser ya víctimas directas de violencia. Entonces, es la forma como lo trabajamos, obviamente todo esto con modelos de atención psicosocial, perspectiva de género, enfoque basado en los derechos humanos, y bueno, pues apoyarles para que ellas puedan ir reconstruyendo, como lo comentaba al principio, puedan ir reconstruyendo este proyecto de vida que fue interrumpido. Muchísimas gracias. Para la universidad, desde su institución, ¿cuáles han sido las acciones implementadas a fin de contribuir a la atención de casos de violencia hacia las adultas mayores? Claro que sí, doctora, con mucho gusto. A pesar de que la universidad no da atención directa a la ciudadanía, lo que hacemos en la universidad, pues por supuesto que impacta afuera, porque nuestra función va dirigida a todo el personal del Sistema Estatal de Seguridad. Entonces nosotros desde la Universidad de Ciencias de la Seguridad contribuimos a la paz a través de la profesionalización, de la especialización en todas nuestras escuelas, con pleno ejercicio y respeto a los derechos humanos, con perspectiva de género, transversalizando toda esta atención necesaria para las personas que están o se encuentran en situación de víctimas y pues específicamente a las personas adultas mayores. Para nuestra fortuna, todos esos contenidos se encuentran implícitos en el material que va dirigido a los policías en formación. Y pues para nuestra fortuna también, Nuevo León le apuesta a una policía profesional y esto implica que por ley nuestros policías deben pasar por las aulas una vez que ya están activos. Entonces esto nos permite seguirlos actualizando con todos estos contenidos que son tan importantes. Y la última pregunta para Consuelo, ¿qué haces desde Promoción de Paz? Pues tengo muchos años de estar escuchando historias de personas que están privadas de su libertad, o de personas que están en tratamiento de rehabilitación de adicciones, o personas que me encuentro en las colonias que atendemos. Con mucho dolor me he dado cuenta, porque los he escuchado, a jóvenes que están privados de su libertad, sobre todo porque estás aquí, porque maté a mi abuela, porque golpeé a mi abuela, porque violé a mi abuela. Entonces yo lo he escuchado de viva voz, por tanto, pues el grupo de las adultas mayores ha sido un grupo muy, muy importante para nuestra organización. Las tratamos de detectar de manera muy, muy cercana y en esta atención tenemos un grupo de 200 adultas mayores a quienes atendemos de manera directa, tratando de apoyar pues sus derechos básicos, que son apoyo alimentario, apoyo escolar para los niños, niñas que ellas cuidan,
apoyo en salud, desde aparatos de movilidad hasta posibilidad de ser atendidas, apoyo con medicamentos, apoyo para que tengan una vivienda digna con las mínimas condiciones de habitabilidad y que tengan también arreglados pues sus propios documentos de identidad para ellos. Por más que parezca increíble, conocemos adultas mayores que no tienen acta de nacimiento. Por tanto, si no han tenido acta de nacimiento, pues no han tenido posibilidad de recibir ningún otro servicio. Entonces, 200 directamente y aproximadamente otras 300 mujeres adultas mayores a quienes vinculamos todo el tiempo, a los municipios, a las instancias del Estado y a otras organizaciones civiles para que sean atendidas. Más o menos ese es nuestro mundo de adultos mayores, 500 personas mensuales. Híjole, muchísimas gracias. Bueno, vamos terminando, entonces ya nada más les pido que brinden un mensaje final corto en donde realicen una invitación a la población y a las instituciones a sumarnos a la prevención y atención en los casos de violencia hacia las mujeres adultas mayores. ¿Quieren? Empezamos aquí y nos vamos así. Sí, Gracias. pues efectivamente, como lo comentas, hacer esta invitación, que la importancia también de este tipo de espacios para reflexionar que no podemos normalizar ningún tipo de violencia. Así es. Entonces, estos espacios nos permiten hacer estas reflexiones acerca de ir caminando a una cultura mucho más respetuosa de las mujeres y de las mujeres adultas mayores. También invitar a las mujeres adultas mayores a que conozcan también ellas cuáles son sus derechos y cuáles son todas estas instancias que estamos ahí para apoyarles y para acompañarles, ¿verdad? Y nada más para cerrar, pues cito lo que nos ha transmitido nuestra comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que como nosotros como institución federal tenemos esta responsabilidad de prevenir, atender todas las formas de violencia contra las mujeres, acompañarlas porque la CEAP somos parte del eje rector de esta política de atención integral a víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, maestra Elizabeth. Muchas Maestra gracias. Cintia. Gracias, doctora. Igualmente, invitar a las mujeres adultas mayores a acercarse a las instituciones que brindamos estos servicios. Es importante mencionar también a quienes atendemos estas situaciones que cada víctima tiene condiciones específicas. Creo que lo he reiterado en diversas ocasiones, de poder atender este enfoque especializado y de buena fe. Perdón que sea tan insistente en esto, pero la buena fe es muy importante para una atención desde el inicio que estamos las instituciones con cada uno de los casos. El principio de buena fe es de los más importantes para nosotros, la credibilidad ante las víctimas y este enfoque especializado y diferencial. La prevención es una tarea que nos demanda a todas las instituciones. Desde la comisión refrendamos igualmente nuestro compromiso con las personas, mujeres, adultas mayores, a seguir construyendo estos respectivos ámbitos de respeto y de atención. Y muy importante, desde la atención es prevenir. Si atendemos, podemos prevenir también violencia. Muchas gracias. Maestra Bocana. Sí, yo les quisiera decir a todas las mujeres adultas mayores que el amor a la familia no puede ponerle una venda en sus ojos, que deban de entender que si bien es cierto que el amor a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares allegados, no es excusa para permitir que ningún tipo de violencia caiga sobre ellas, porque eso trasciende no solamente en su persona, en el entorno de su familia, en la cultura que no queremos que sea una cultura normalizada, como decían, de violencia hacia las mujeres y de falta de respeto a las adultas mayores. Conozcan los tipos de violencia. Si alguna vez reciben alguna violencia, puede que ser que la perdonen o que no la consideren como algo reiterado. La segunda vez tienen que tomar una alerta y no permitir una tercera. No normalicen la violencia, denúncienla, asesórense. El Instituto Estatal de las Mujeres las empodera, comisiones de víctimas las apoyan, hay instituciones de la sociedad civil que las apoyan y la Secretaría de las Mujeres te escucha, te cree y te acompaña. Pueden denunciar todo el tiempo cualquier tipo de violencia, pero de veras,
A veces el amor hacia la familia, el cariño, nos hace seguir, continuar, permitir y generar que continúen los círculos de violencia, no a la violencia contra las mujeres adultas mayores. Muchas gracias. Adelante, licenciada Laura. Gracias. Los derechos de las mujeres, el respeto a los derechos de las mujeres es muy importante en cualquier edad y sobre todo cuando las personas mayores ya entregaron su vida a la familia y a la sociedad. En este sentido, la forma de empoderar y de hacer que las mujeres conozcan sus derechos, la más fácil es a través de la educación, a través de la sensibilización, pero quiero ofrecerles, en el Instituto Estatal de las Mujeres tenemos abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y los servicios son totalmente gratuitos. Hay muchos cursos que les pueden servir y pongo a sus órdenes también un convenio que tenemos con el INEA, donde en un solo examen podemos acreditarles la primaria, la secundaria, y estamos trabajando con la preparatoria, donde nuestros mayores número de usuarias son personas adultas. Llevamos 103 certificadas, 103 mujeres certificadas. Entonces, la educación, la sensibilización, el conocer tus derechos, el saber que tienes estos derechos que se tienen que respetar y que el respeto a tu dignidad y a tu vida es lo principal. Eso lo ponemos a tus órdenes a través de nuestros servicios que son totalmente gratuitos. Muchísimas gracias al Instituto Estatal de las Mujeres. La universidad. Claro, como sociedad hemos tenido avances significativos para lograr erradicar la violencia hacia las mujeres, sin embargo todavía hay un camino por recorrer. Cuando se combina la violencia con el edadismo, pues tenemos una doble discriminación y esto lo hace más complejo. Por eso es importante que todos como sociedad comprendamos que también podemos ser parte de la solución, que debemos sensibilizarnos y que tenemos que tomar cartas en el asunto cuando podemos intervenir, promover una paz positiva, no como esta ausencia de violencia, sino como todas esas actitudes o esas instituciones o estructuras que nos permiten mantener o construir sociedades pacíficas, es decir, en la medida en la que todos como sociedad rechacemos la violencia y no tengamos tolerancia hacia ella, pues seremos ya parte de la solución. Muchísimas gracias. Consuelo, por último. Sí, gracias. Pues la indiferencia es violencia y la discriminación es violencia. Las mujeres adultas mayores pertenecen a un grupo pues altamente discriminado. La discriminación se va erradicando con el apoyo de toda la comunidad. Por tanto, pues es una invitación a todos, todas como comunidad, visibilizar estos casos, estar atentas a las personas adultas mayores que tenemos cercanas, cómo están, qué necesitan, quién está siendo violentada. Si yo genero violencia, dejar de generarla. Si yo soy una víctima de violencia, acercarme a las instancias, denunciarlos. Y si yo soy una persona, miembro de una comunidad, pues estar atenta a esto. Solamente cuando generamos entre todas, justicia, libertad, solidaridad, pues es que podemos tener una sociedad más digna y más en paz. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco nuevamente a todas por estar aquí, pero sobre todo por la labor que realizan, por las mujeres adultas mayores de nuestro estado y de todas las mujeres de todas las edades. Estoy segura que trabajando coordinadamente, tendiendo puentes, vamos a lograr grandes avances en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias. Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. El Gobierno del Nuevo Nuevo León.